Vergüenza, se fueron a hacer otras cosas y dicen, vemos el culto lo van a grabar. No se le haga costumbre. ¿Cuántos dicen amén? No hay nada como estar aquí recibiendo directamente. Amén. Lo hacemos por un asunto de seguir sobreedificándonos en la semana. Que usted siga recibiendo, siga escuchando. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Los niños pueden ir a su iglesia infantil. ¿Cuántos queremos palabra en esta mañana? Uy, tres nada más. ¿Cuántos estamos deseosos de recibir palabra de Dios? Quisiera comenzar diciendo que como hijos de Dios debemos cada cierto tiempo poder evaluarnos y preguntarnos si lo que estamos creyendo está funcionando o no. Muchas veces pasan días, pasan meses y algunos hasta años que estamos recibiendo palabra de Dios y lo que llega a la mente es, ¿será que lo que estoy recibiendo de parte de Dios está funcionando o no en mi vida? Porque de nada sirve, amados, poder estarnos exponiendo a las verdades eternas de Dios y que esto no produzca algo tangible en nuestras vidas. Debemos entender, amados, que todo lo que Dios habla y dice necesita de una u otra manera ser expresado de una manera tangible en aquellos que los estamos escuchando. ¿Cuántos dicen amén? Así que yo quiero que usted me ayude a predicar en esta mañana y pregúntele que está a su lado, ¿te está funcionando o no? Vamos, pregúntele. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Por qué, amados? Porque en algún momento lo que creemos necesita materializarse en algún sentido. ¿Para qué? Para medir que si lo que estamos creyendo usted y yo funciona sí o no. Es decir, algo que sea espiritual no quiere decir que siempre tiene que ser invisible, porque hay una medida de lo espiritual que tiene que expresarse de una manera material, y para eso usted y yo necesitamos todo el tiempo, cada vez que nos exponemos a las verdades eternas, hacer los ajustes necesarios. No sé si alguien está acá. Ya conmigo, necesito hacer los ajustes necesarios para que aquello que yo creo se manifieste. ¿Cuántos dicen amén? Amén? Por eso es que cuando usted ve en cierto momento el Padre no nos dio a su Hijo de una manera espiritual, sino que el Padre en cierto momento dijo que llegado el cumplimiento del tiempo, Él envió a su Hijo. No sé si alguien está acá. Amén. De una manera que tangible, que el hombre lo pudiera ver, lo pudiera palpar. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Que lo espiritual en cierto momento usted tiene que verlo. ¿Por qué, pastor? Porque si usted y yo somos alguien que sencillamente creemos que todas las cosas son espirituales, y lo son, pero no entendemos que eso espiritual en cierto momento usted y yo tenemos que palparlo. Porque si no, usted termina siendo yo un religioso más. Por esto, mis amados, necesitamos entender que algo que usted cree se va a manifestar en los próximos días. Amén. Uy, tres nada más. Diga conmigo, algo que yo creo se va a manifestar. Y esto debe traer un nivel de paz, pero también un nivel de gestión. ¿Por qué? Porque ahora surge la pregunta, es decir, si lo que yo creo se va a manifestar, ¿cuándo se va a manifestar? Es decir, pastor, yo creo esto. Sí, la pregunta es ¿cuándo se ha de manifestar? Sencillamente se manifestará a la medida que usted tenga un nivel de verdad más pura. Amén. Es decir, que si lo que yo estoy creyendo no lo estoy viendo, necesito mejorar la verdad que Dios está trayendo a mi vida. ¿Por qué? Porque puede ser que lo que usted está creyendo no esté ajustado realmente a la verdad eterna. Por lo tanto, usted no está haciendo los ajustes necesarios. Entonces, ¿cuál es el problema? Que muchas personas vienen a un lugar como este, escuchan la palabra, dicen creer algo. El problema es que cuando salen de aquí, el día lunes, no hacen los ajustes que la verdad de Dios le está proponiendo que usted haga para que aquello que usted crea se manifieste. Esto no se trata simplemente, amados, de cumplir con una rutina religiosa, venir un domingo y decirle, Señor, aquí estoy cumpliendo con venir un domingo como hoy. Para muchos religiones, el día de la resurrección, ¿cuántos dicen amén? Amén. Un día de victoria, dile que está a tu lado, pero para nosotros todos los días son de victoria. ¿Cuántos dicen amén? No tenemos un día en especial, todos los días son para nuestro Rey y Señor. Vivimos cada día para hacer la voluntad de nuestro Señor. Ya conmigo, todos los días puedo traer a manifestación lo eterno.
Amén. Entonces necesitamos purificar nuestro entendimiento acerca de muchos conceptos, entre ellos el amor, la paz, pero también la generosidad. Diga conmigo, generosidad. Cada uno de nosotros debemos mejorar la verdad sobre la generosidad. Y una de las cosas que debemos entender es que nadie aprenderá a dar si primero no aprende a recibir. Amén. Cuando usted no es alguien que ha sido enseñado en el recibir, jamás tendrá un corazón generoso. Por eso es que cuando usted mira la palabra en Romanos 8:32, usted lo lee en su casa, dice que el Señor no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? Amén. Diga conmigo, el Padre no escatimó al entregarnos a su Hijo. Diga conmigo, eso es generosidad. Generosidad. Entonces hay personas hoy, hijos de Dios, que a veces estamos en la disyuntiva y nos preguntamos, ¿será que Dios me va a dar esto o no me lo va a dar? Dile que está a tu lado, si te dio al Hijo, ¿cómo no te va a dar todas las cosas? La pregunta es si esas cosas que tú estás pidiendo están conforme al plan eterno que Dios creó y planeó para ti. Amén. En Efesios capítulo 1, versículo 4, quiero que me acompañe. Dice así, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Diga conmigo, Dios no improvisa. Dios no improvisa. Cuando el hombre pecó, fue destituido de la gloria de Dios, Él ya había planificado un plan eterno. Diga conmigo, un plan eterno. ¿Y qué fue lo único que Dios necesitó para manifestar ese plan? Diga conmigo, generosidad. Es decir, cada vez que Dios quiso manifestar su propósito eterno, lo hizo expresando a través de su... ¿Y cómo lo hizo, pastor? Diga conmigo, dando a su Hijo. ¿Cómo lo hizo? Entonces, ¿cómo se convierte algo espiritual en algo tangible? Diga conmigo, dando. Es decir, para que usted pueda ver en el campo material algo que usted ha creído en el campo espiritual, necesita ser alguien generoso. ¿Cuántos queremos ver la manifestación que Dios tiene para nuestros días en este tiempo? Amén. Por eso, mis amados, si yo me voy a convertir y voy a convertir algo tangible, algo espiritual en algo tangible, necesito ser ¿qué? Y la diferencia es que la generosidad, ya conmigo, es algo espiritual que transforma algo que ya es en lo eterno a algo tangible que usted y yo lo podemos palpar y lo podemos ver. Por eso, amados, es que cuando yo soy generoso, me entreno para producir todos los días en mi vida algo espiritual en algo material. Amén. ¿Cuántos queremos entrenarnos? Amén. Necesitamos ser gente ¿qué? Generosa. Y cuando hablo de generosidad no le estoy hablando simplemente de dinero. Quítese eso de su cabeza. Diga conmigo, lo incluye, pero no lo es todo. La generosidad es de alguien que es espiritual. Es más, usted puede encontrar gente que da, pero una persona que da no quiere decir que es generosa. Así es. Diga conmigo, no todos los que dan son generosos. Pero los generosos siempre están dispuestos a dar. Por eso el problema cuál es, que a veces uno se encuentra con un montón de creyentes que llegaron a ciertas conclusiones en la vida. Hay algunos que le dicen a uno, pastor, ya yo me cansé de dar, ya me cansé de servir, llevo mucho tiempo haciendo estas cosas, yo me cansé de traer ofrendas, yo me cansé de esto, yo nunca fallé en dar, pero... ¿Y esto qué es? Un mundo de frustraciones. ¿En qué sentido, pastor? Porque hay un error de concepto. Nosotros no podemos ser dadores. No podemos ser dadores si primero no somos generosos. La generosidad es un asunto espiritual. Yo ya vi que hay algo en el espíritu que se puede transformar en algo material y entonces necesito ser generoso. ¿Cuál es el problema? Que para que usted llegue a tener ese nivel espiritual de ser generoso, necesita hacer ciertos ajustes en su vida. Cada vez que usted se expone a la verdad de Dios, un día como este, cuando usted tiene tiempos de oración y de comunión con Dios a diario, cuando usted va a su célula, ¿para qué Dios los expone a esas verdades eternas? Para que usted y yo hagamos los ajustes necesarios, para que aquello que usted y yo hemos creído se pueda manifestar.
¿Cuándo, pastor? Diga el que está a tu lado. Cuando Dios ya lo diseñó desde lo eterno, no cuando usted quiera. El problema de muchos creyentes es que se cansaron porque lo hicieron durante meses o durante años. El tema es, si tú has tenido esa comunión con Dios, deberías entender el tiempo perfecto que Dios va a traer a manifestación aquello que Él dijo que iba a hacer. No es cuando tú quieres. Diga conmigo, es según su voluntad. Amén. Amén. Por eso, amados, para llevar a las personas a la generosidad, hay algunos que responden de diferentes maneras. Una manera que a veces la gente responde ante la generosidad es de manera mecánica. Es decir, hay que hacerlo porque si no lo hago, entonces no voy a tener la bendición de Dios. Pero amados, en esta mañana, como siempre lo he hecho, y aquellos que me han escuchado predicar, siempre lo he dicho, le voy a traer tranquilidad a su vida en este día, porque la bendición de Dios no depende de lo que usted da. Dios a usted ya lo bendijo. Amén. Voy a repetirlo, Dios a usted ya lo bendijo. Amén. Amén. Es decir, usted acá nunca va a recibir una palabra mentirosa diciéndole que si usted da, Dios a usted lo va a maldecir. Jamás. Es que si usted no, mire que está a tu lado, líbrese de eso en esta mañana. Nadie va a decir que usted va a estar maldecido si usted no trae una ofrenda y si usted no es generoso. Sáquese eso de su cabeza. Yo no sé cuántos tienen esa tranquilidad, porque usted ha sido, en Cristo le han sido otorgadas todas las cosas. Amén. Ahora, que se expresen, eso es otra cosa. Depende del entendimiento sobre la generosidad que usted y yo tengamos. Ya yo soy bendecido en Cristo Jesús, pero otra cosa es que eso se manifieste. Es decir, usted fue bendecido con toda bendición ¿qué? Espiritual en Cristo Jesús. Cuando dijo al Señor, ¿el tema cuál es, pastor? El tema es que para que esa bendición se manifieste en algo tangible y visible, usted tiene que tener un concepto mayor de lo que es la generosidad. Si no, jamás, aunque ya está en el campo espiritual, jamás lo verá en lo tangible y en lo visible. Por eso es que a veces cuando uno le dice, hermano, usted tiene que ser generoso para con Dios, no es simplemente para que usted traiga algo, es para que lo que Dios ya le dio en el mundo eterno, en el campo eterno, se manifieste en el mundo tangible. O sea, aquellos que lo aman, anhelan que usted manifieste generosidad y crezca en la sabiduría de Dios, no para que usted traiga una ofrenda, un diezmo en un culto, es para que usted sea generoso en todas las cosas de su vida, porque va a ser la única forma que aquello que Dios ya hizo en lo eterno se manifieste en tiempo, cronos y tiempo presente. ¿Cuántos dicen amén al Señor? También la generosidad no puede ser por ejercer presión. ¿Qué significa presión? Trabajar sobre las emociones de las personas para que traigan algo. Entonces vamos a tratar de presionarle a usted, como le digo, torciendo las escrituras, para ver si usted trae algo los días domingos. Eso tampoco sirve. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué, pastor? Porque es difícil convertir algo espiritual en algo material y evitar las presiones de las circunstancias. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Que usted debe entender. Por eso el apóstol Pablo dice que no nos cansemos de hacer lo bueno, de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos. ¿Cuántos dicen amén? Vamos, dígale que está a tu lado, ayúdame a predicar, dile, no te canses de hacer el bien, porque a su tiempo vas a cegar. ¿Cuándo, pastor? En el tiempo perfecto de Dios. Entonces, si usted es alguien que se deja presionar por las circunstancias de la vida, usted jamás verá lo que Dios dijo que usted vería. Por eso es que ahí es donde está el mérito de Noé, que durante 120 años, yo no sé cuántos están acá, casi 120 años, el hombre estuvo construyendo algo para que después de casi 120 años eso que él construyó flotara. Por eso las personas que van a haber manifestado lo de Dios son personas que no son nerviosas ni se aceleran. No sé si alguien está acá. Vamos, dile que está a tu lado, deja los nervios, hermano. Cálmate. Vamos, dígale a alguien, por favor, ayúdame a predicar. Dile que está a tu lado, necesito que te calmes, no te aceleres. Las cosas de Dios son perfectas, los tiempos de Dios son perfectos. No es cuando tú digas, no es cuando tú quieras. Hay un tiempo perfecto de Dios, donde Dios va a traer a manifestación aquello que dijo que iba a traer sobre tu vida, familia y generaciones.
¿Qué necesitamos hacer entonces, pastor? Cada día trabajar en la pureza de la verdad que opera dentro de nuestros corazones. Entre más pureza de verdad usted maneja, usted va a funcionar mejor. Para que usted me entienda, aquellos que han tenido carro o tienen un automóvil, usted debe entender que el funcionamiento de su auto depende del combustible que usted le ponga. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Si su carro está trabajando con gasolina, usted no le puede meter queroseno. ¿Y por qué, pastor? Porque la pureza con que trabaja el motor de su carro, lo que va a hacer cuando usted le eche esa sustancia que es contraria a lo que usted realmente necesita para su auto, lo que va a hacer es fundir su motor, lo va a dañar. Y usted debe entender, y lo hemos dicho varias veces, que el hombre ha creado cosas que funcionan conforme a él, a su imagen. Por eso el hombre fue creado por Dios con un diseño complejo. Diga conmigo, diseño complejo. Y cuando Dios creó al hombre, lo creó para que funcionara con una medida de pureza de verdad de alto octanaje. Usted no puede andar por algo que no sea la verdad de Dios. No sé si alguien está acá. Vamos a decir al que está a tu lado, para que tú camines bien y andes bien, necesitas un nivel de pureza de verdad. ¿Alguien dice amén a eso? Y algo que parece tan sencillo, no lo aplicamos en la vida espiritual. Amados, nuestra vida es el resultado de la verdad que hay en nuestro corazón. Voy a repetir eso. Nuestra vida es el resultado de verdad que tiene nuestro corazón. Y cuando algo no funciona en nuestra vida, debemos buscar en nuestro corazón qué tanta medida de verdad hay. ¿Por qué, pastor? Porque de pronto puede ser que la medida de verdad con la que usted está trabajando no funciona. Puede ser que más que medida de verdad lo que hay en su corazón es un nivel de religiosidad y un nivel de mentira con el cual usted no fue diseñado para trabajar ni funcionar en el Señor. Por eso, amados, necesitamos entender que Dios es alguien que se manifiesta a través de medidas de verdades absolutas. Diga conmigo, verdades absolutas. Vivimos en un mundo relativo, pero para Dios no hay nada relativo. Para Él todo es absoluto. Diga conmigo, verdades absolutas. Amén. Y para esto usted que necesita, amado, respetar el diseño. El hombre fue diseñado para vivir por una medida de ¿qué? De verdad. ¿Cuándo se echó todo a perder? Cuando recibió mentira. Mire usted en Génesis, ¿qué fue lo que pasó? Dios, ¿qué le hablaba todos los días Dios a Adán? ¿Verdad? El día que Eva empezó a tener una conversación con la serpiente, ese día recibió una medida de mentira, la creyó y todo se echó a perder. No sé si estamos acá. Por eso, amados, este es el poder del diseño. Dios creó al hombre y ejerció la mayor medida de complejidad cuando lo creó. No sé si usted alguna vez le han dicho, usted sí es complejo. ¿Cuántos le han dicho, este hermano es más complejo? Claro, dile que todo, porque el hombre fue diseñado con un nivel de complejidad mayor que cualquier otra cosa creada. ¿Cuántos dicen amén? Por eso su vida y la vida van a funcionar a la medida que podamos entender una verdad más pura. Y cuando alguien no quiere esa verdad, ¿qué dice la palabra? Pues cuando alguien no quiere esa verdad de Dios, sencillamente se vuelve Satanás. Por eso es que cuando Cristo, no sé si se acuerda, cuando Cristo empezó a hablar de sus discípulos, que llegó la hora de su muerte, y Pedro, ¿qué le dijo? Empezó a reconvenirlo. ¿Y sabe qué Cristo le dijo? Apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque tú no quieres recibir las verdades absolutas. Pones tu mira en las cosas de abajo, pero no en las eternas. Y ese es el problema de muchos creyentes, que cada vez que venimos acá, aunque usted viene, su vida no recibe las verdades de Dios. ¿Por qué? Porque hasta el día de hoy usted tiene la mira en las cosas de abajo. Y mientras que usted y yo no pongamos las cosas y la mira en las cosas de arriba, usted siempre estará ¿qué? Luchando y siendo alguien dual. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Que algunos funcionan con gasolina y a la vez con queroseno. GNB. Ah, que usted me entiende.
Entonces algunos quieren, mire, ese es lo triste de muchos creyentes, que creen que usted puede funcionar con dos tipos de gasolina. Entonces, vengo al culto y recibo la verdad de Dios. Y cuando salgo, entonces usted quiere recibir un nivel de mentira y vivir con las dos cosas. Pero no funciona, amado. Esos son los automóviles que usted conoce, que ni siquiera son el diseño, porque ninguno, creo que vienen ahorita de fábrica o no. Bueno, ahorita sí. Pero antes los carros solamente funcionaban con una gasolina. Eso fue un invento de las personas. Ya conmigo, yo fui diseñado para solo un tipo de gasolina. Y es la verdad de Dios. Amén. ¿Por qué usted ve gente frustrada en la iglesia? ¿Por qué ve gente que pareciera que se le tragó el carro y están paralizados en el propósito eterno? Porque empezaron a meterle otras sustancias a su vida que nada tenían que ver con el propósito y la verdad de Dios. Conversaciones con personas, amigos, compañeros y personas que nada tienen que aportar al propósito eterno de Dios. Y son personas que usted escucha a diario. Y no que las escucha por escucharlas, las escucha para recibir consejo. No sé si estamos acá. Por eso, amados, necesitamos ser conscientes. Diga conmigo, yo solo funciono por la verdad eterna de Dios. Y si usted es alguien que rechaza la verdad de Dios, entonces es Satanás. ¿Sí? Por eso Cristo le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás, porque me tropieza. Es decir, esa vez Pedro era Satanás. ¿Por qué? Porque estaba en contra de la verdad. Y cuando usted encuentra a alguien que está en contra de la verdad de Dios, es Satanás. Claro que no le va a decir a la suegra Satanás ahorita cuando salga, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que necesito hacer? Ajustar la verdad de Dios en mi corazón para que las cosas cambien. Y cuando las cosas empiecen a cambiar, ¿por qué? Porque usted está empezando a funcionar con la medida de verdad que Dios diseñó para la cual usted fue diseñado. Entonces cosas van a empezar a ocurrir. ¿Pero qué necesito hacer, pastor? Pues sacar esta mañana toda medida de mentira que usted y yo hemos creído. Y está bueno que usted saque de su vida toda mentira, todo engaño que usted ha creído durante mucho tiempo. Y es bueno que usted hoy se pregunte cuál es la razón de su existencia. ¿Qué significa que yo fui salvo? ¿Cuál es la razón por la cual vivo, pastor? ¿Qué necesito hacer para entender estas cosas? Dile que está a tu lado, abre la tapa. ¿Qué necesito hacer en esta mañana, pastor? Vamos, dile que está a tu lado, abre la tapa. Cuando usted llega con el carro, ¿qué le dice al de la gasolina? Ábreme la tapa. El problema que es que muchos llegan al servicio y vienen con la tapa cerrada. ¿Sabe qué es lo que está diciendo usted hoy? Vine acá, pero no quiero el combustible que usted tiene para mí. Entonces venimos acá, venimos a cumplir, nos dormimos en el culto, tengo cerrado el corazón. Pero claro que cuando salgo mañana, entonces este sistema tiene un montón de ¿qué? De combustible para darle a usted. Lo que usted mira en internet, lo que mira en Facebook, lo que usted ve alrededor suyo. Todo eso que, cosas que vienen, ¿para qué? Para fundirle el motor. Menos mal que eso no pasa acá. Dile que está a tu lado, todo entra por el oído. Y necesitas recibir la medida de verdad que va a hacer que tu vida funcione conforme al propósito eterno. Por eso Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Por esto cada vez que usted ajusta el nivel de verdad de lo que cree, va a encontrar un mejor y por lo tanto va a tener una mejor vida. Amén. ¿Qué necesito hacer, pastor, todos los días? Conectarse ¿a qué? A algo que lo acerca más a la verdad del Señor. Por eso necesitamos cuidar lo que hablamos, con quién conversamos. Recuerde que la medida de verdad no es que usted lea la Biblia todos los días o que ore solamente, aunque lo incluye. Necesitamos cuidar con quién usted se reúne a diario, a quién escucha, qué conversaciones tiene. Nosotros fuimos creados ¿para qué, pastor? Para ser canales de bendición aquí en la tierra. Amén. Vamos a decir que está a tu lado, fuimos diseñados para ser canales de bendición. Pero para ser canales de bendición, usted y yo fuimos diseñados para operar en verdad. Amén. Amén. Creo que en esta semana nuestras vidas tienen que ser útiles
para unir a otros a la vida del Señor. ¿Cuántos van a traer bendición a familias, personas que están a su alrededor? Tenemos que creer que Dios está gobernando a sus hijos en absolutos eternos, en verdades eternas, y esto se tiene que convertir en ¿qué, pastor? En una gestión de vida. ¿Qué quiere decir? Que cada vez que yo escucho la verdad de Dios, permito que entre a mi vida, a mi corazón, y después en la semana miro cómo gestiono para que aquello que yo estoy recibiendo lo manifieste. Entonces, ¿cuál es el diseño de Dios? La Escritura dice que usted que estaba enemigo con Dios, ¿cuántos eran enemigos de Dios? Amén. Dios lo reconcilió con Cristo a través de la sangre del Cordero. Amén. Pero una vez que usted fue reconciliado, Dios nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Qué quiere decir eso? Que usted y yo somos los canales que Dios va a utilizar para bendecir a otros que están enemistados con Él. Amén. Esa es la razón de nuestra existencia. La razón de su existencia y la mía no es sobrevivir, no es mirar cómo compro el carro, ni es como ver cómo pago el arriendo. Esas son cosas que se hacen porque son parte de lo cotidiano. Pero usted y yo tenemos un propósito mayor, que es ser de bendición y de un canal de bendición para las personas que nos rodean. No, pues qué entusiasmo, hermano. Bendito sea el Señor. Vamos a mirar el ejemplo de alguien que de pronto es el ejemplo de muchas personas que están a la iglesia y no se dan cuenta realmente de los tiempos que viven. Vamos a ir a Lucas capítulo 1, versículo 8. Acompáñenme a Lucas capítulo 1, versículo 8. ¿Estamos ahí? Dice, aconteciendo que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase. Diga conmigo, un sacerdote es el canal entre Dios y las personas. Que Dios utiliza ¿para qué? Para bendecir a aquellos que le pertenecen. Es decir, en ese sentido, cuando vemos toda la historia bíblica, miramos que Dios desde Génesis estuvo buscando ese tipo de personas. ¿Qué tipo de personas, pastor? Personas que fueran un canal de bendición para aquellos que Dios quería bendecir. Y ahí vemos a Zacarías. Zacarías era ese tipo. Era el tipo que Dios buscaba. ¿Qué dice la Escritura? Que el Señor nos hizo ¿qué? Reyes y sacerdotes para Dios. No sé si vinieron los sacerdotes del Señor en esta mañana. Dile que está a tu lado. Dios nos escogió como el canal de bendición para bendecir a aquellos que Él diseñó bendecir en estos próximos días. Señor, así es. Ahora, ¿cuál es el problema? Miremos, versículo 9. Conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Diga conmigo, toda costumbre es peligrosa. Ya conmigo otra vez, toda costumbre es peligrosa. Es decir, usted puede venir un día domingo como hoy y hacerlo por costumbre. O creer que Dios puede hacer algo extraordinario en este día. No, voy a repetirlo. O creer que Dios va a hacer algo extraordinario en este día, que Dios va a mover cosas, circunstancias, cosas extraordinarias. ¿Para qué? Para que lo que Dios diseñó para usted se cumpla. Amén. Uy, Dios, no lo veo como contento. Bueno, sigamos. Versículo 10. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera, ¿qué? Orando a la hora del incienso. Yo quiero decirle en esta mañana, amados, que multitudes van a ser afectadas si usted y yo no entendemos lo que está pasando en el tiempo que nos tocó vivir. No sé si miro aquí hay un sacerdote. Amén. Por su causa miles van a ser bendecidos. Amén. No voy a repetirlo. Por usted muchos van a ser bendecidos. Amén. ¿Cuál es el problema? Cuando usted y yo nos acostumbramos. Cuando usted y yo empezamos a ser hombres y mujeres sencillamente que hacemos las cosas ¿por qué? Por costumbre. Por costumbre. Bueno, hay que ir al culto. Vamos al culto. Zacarías que dijo, bueno, tocó que ir a prender el incienso. Entonces, ¿qué? Lo hacían todo por costumbre. Pero diga conmigo, el día menos pensado pasó lo que tenía que pasar. Versículo 11 que dice: y se le apareció un ángel del Señor
puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Yo no sé si alguien está acá. Mire, ¿para qué Dios quiere tener personas en esta congregación un día como hoy? O sea, ¿para qué Dios nos quiere tener un día como hoy determinado? A donde ¿qué? Él quiere cumplir la razón por la cual estamos acá. No sé si alguien está acá. Debemos entender que no estamos en días comunes. Dile que está a tu lado, hoy no es un día común. No es un día de costumbres. Hoy no es un día para estar desapercibido. Dios ha hablado a toda la tierra y a todos los hombres. Y hay mujeres y hombres que se van a levantar como un canal de bendición para conectar a otros con Dios. Es decir, Zacarías en ese día no entendió para qué vivió toda la vida. ¿Por qué, pastor? Porque cuando estaba sucediendo lo que Dios había diseñado para su vida, se dio el lujo de no entenderlo y no creerlo. Es decir, en el momento que lo eterno de Dios se quería manifestar en lo plano material, Zacarías se turbó. Zacarías se llenó de temor. Por eso, amados, nada de lo que está pasando en tu vida es importante cuando lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo está pasando en ese momento. El problema que tú tienes nada no es importante para lo que Dios quiere hacer contigo. Amén. ¿Y cuál es el problema? Que venimos hoy un día de costumbre, envuelto en un montón de problemas, de circunstancias, que no tengo, que no hay, el problema en mi casa, en mi familia. Y usted llega hoy acostumbrado a las circunstancias que está pasando. Dios le está hablando y usted no está entendiendo. Dile que está a tu lado, sal de tus costumbres. Porque las costumbres se comen el espíritu profético. La pregunta es, ¿usted sabe para qué salió el sol hoy? Sencillamente para que el plan eterno de Dios se manifieste de una manera tangible. Amén. Pero para eso Dios necesita sacerdotes. Amén. Y no sacerdotes para que sean religiosos como Zacarías, sino para que usted pueda conectar las cosas de lo eterno en el plano material que Dios quiere conectar hoy. Yes. Amén. Dile que está a tu lado, ¿y cómo vas con las costumbres? Vamos, pégale un codazo al que está a su lado. ¿Te acostumbraste a venir a un servicio? ¿A un culto como hoy? Ya conmigo Dios nos hizo reyes y sacerdotes. Amén. ¿Para qué, pastor? Para bendecir a cientos y a miles de personas que están alrededor nuestro esperando que tú los conectes con una palabra y una verdad eterna de Dios. Amén. Ya conmigo, necesito salir de las costumbres. Amén. Amén. Pero me encanta lo que dice el pasaje, dice la escritura que le tocó. Diga conmigo, me tocó. ¿Cómo? Me tocó. Diga conmigo, me tocó nacer en el tiempo correcto por la gracia de Dios. En el día específico, mis pies están en la geografía correcta para ser el canal que Dios necesita en el lugar que Él me deposita. Amén. Pero conmigo, no es casualidad. Y dice que había afuera, ¿qué? Una multitud, miles de personas listas para oír y aceptar al Señor. Yo vine a decirle en esta mañana que hay muchas personas que están listas ya. Amén. Que están dispuestas a recibir lo que Dios tiene para su vida, pero es necesario sacerdotes entendidos, sacerdotes que no están envueltos en circunstancias temporales, sino que pueden ver lo eterno y pueden conectar a estas personas con la gracia del Señor. Amén. ¿Y qué dice la escritura más? Que se le apareció ¿qué? Un ángel de ese. Y dile que está a tu lado, no cualquier ángel, Gabriel. Mire, cuando usted mira la escritura, había registros que la última vez que Gabriel apareció fue al profeta Daniel. El problema es que cuando tú no entiendes nada de lo que está pasando en tu vida y estás metido en tus propios problemas, se te aparece el ángel que se le aparece a Daniel y no sabes para qué se te aparece. ¿Y qué es lo
es que hace este mundo? Pues precisamente esto. Hace que los hijos de Dios estén metidos en sus problemas, en sus circunstancias, en sus necesidades. Que usted esté cansado, fatigado, que venga este día como hoy y que no entienda absolutamente nada. ¿Y qué hace esto, pastor? Lo que hace en estas circunstancias es sacarle la mentalidad de sacerdote, de que usted es un canal de bendición para otro. Pero cuando usted está enfocado en sus propios problemas, usted no tiene mente para más nada. Y las tinieblas y este sistema lo saben. Cuando usted está fatigado, las cosas que no alcanzo, que no puedo, que no soy capaz, pero ese es su propio ombligo, sus problemas. Cuando usted está así, no hay posibilidades de que Dios lo use. Pero benditos aquellos que por encima de las circunstancias tienen la mira en las cosas eternas y le dicen: Señor, aquí estoy dispuesto a hacer tu voluntad, cuando tú quieras, donde tú quieras, por encima de toda circunstancia. Cuenta conmigo porque lo voy a hacer, Señor. ¿Cuántos quieren conectar lo eterno al mundo material? Por eso Dios necesita sacerdotes, sacerdotes generosos. Gente dadora de vida. Cada vez que tú vas a anunciar las buenas nuevas, cada vez que apartas un tiempo para salir a predicar, visitar a esa familia, visitar a esas personas, ¿sabes qué está diciendo Dios? Eres generoso. Tienes un corazón generoso. ¿Por qué? Porque quieres manifestar algo eterno y quieres manifestarlo en el plano natural. Alguien que fue predestinado de lo eterno tiene que nacer hoy. Y cuando tú vas y anuncias este glorioso mensaje, entonces estás conectando lo eterno con lo material. Aparece un ángel que solo había sido registrado con Daniel. También se le aparece a María después. Pero Zacarías se turbó. Dile que está a tu lado: Zacarías se turbó. Amado, tú puedes turbarte haciendo otras cosas, pero no turbarte en el ejercicio de la razón por la cual tú naciste. Y sabe que la palabra turbar significa que alguien está aturdido de modo que no acierta en hablar o proseguir haciendo lo que estaba haciendo. Es decir, que esas turbaciones de la vida vienen ¿para qué? Para mover los pensamientos que Dios ha querido anclar en tu vida. Y sencillamente estas circunstancias que vienen a perturbarte, a turbarte, para que lo que Dios ya había establecido se desestablezca y tú no tengas ninguna ancla donde echar mano cuando estés pasando momentos difíciles. Pero benditos aquellos que entienden en qué hora están. Ya conmigo, era la hora del incienso. Era la hora del incienso. No era cualquier hora. ¿Era la hora de qué? ¿Y esta hora qué era, pastor? Esta hora del incienso era algo que Dios había instituido en el Éxodo. Dice que el Señor le manda a Moisés y le dice: cada mañana y cada tarde, todos los días. ¿Cuándo? Todos los días. En la mañana y en la tarde, todos los días, 7 por 24. Lo que le estaba diciendo Dios a Moisés: no puedes comenzar el día sin incienso y no lo puedes terminar sin incienso. ¿Y esto qué era, pastor? Ya conmigo, esto era sombra de lo que había de venir. ¿Y qué es este incienso? La Escritura nos dice que es la capacidad de adorar y servirle al Señor todos los días de nuestra vida. Pero lo tremendo es lo que dice el versículo 13, y déjenme eso ahí porque ahorita vamos a hablarlo. Dice: pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre ¿qué? ¿Cómo se llamaría? Mira, amado, hay una medida de que lo que crees se debe cumplir en tiempo real, porque si eso que tú crees no se cumple, el comportamiento que tú tienes es un comportamiento religioso. El ángel se le aparece y le dice: ¿sabes qué, Zacarías? No te asustes, tu oración fue escuchada. Amén. Ahora, cuando usted entiende esto, el plano eterno, usted debe entender que Dios no quería suplir la necesidad de que Zacarías fuera padre. Lo que Dios estaba necesitando era un profeta, y eso trascendía a Zacarías. Por eso es que aunque Zacarías no estaba entendiendo el asunto, Dios quería traer a manifestación aquello que tenía que cumplirse en ese tiempo. Por eso le dijo: Zacarías, tu oración ha sido escuchada. Amén.
esta mañana y en este día, y a partir de estos días hasta el término de nuestros días, asegurarnos que nuestras peticiones no tengan nada que ver con nuestros deseos personales, sino asegurarnos que lo que pedimos tiene que ver algo con el eterno propósito de Dios en la tierra. ¿Por qué, pastor? Porque cuando tú pides algo conforme al propósito de Dios, Dios no puede dejar sin escuchar y responder esa oración. No puede. Yo no sé por qué Dios no me oye, pastor. Bueno, ya sabe por qué. ¿Para qué pides? ¿Por costumbre? ¿O pides porque eres un sacerdote entendido de los planes eternos y que Dios quiere manifestar cosas eternas aquí en la tierra? Mire, ¿cómo Dios no va a contestarte? ¿Cómo Dios no va a contestarte si Dios ya había dicho que iba a enviar a su Hijo? Y precisamente te toca vivir en el tiempo de la manifestación del Hijo de Dios. Y de pronto en ese tiempo tú le pides a Dios que quieres tener un hijo. No sé si estamos acá. Y Dios necesita un profeta que prepare el camino de tu hijo. A Dios no le importa que esté en el poder Herodes, que esté en el poder Pilato, que la tierra esté temblando. No, cuando hay algo en el propósito de Dios que tiene que cumplirse, tiemble la tierra o no, eso se va a cumplir. Lo importante es que Dios encuentre a alguien, un sacerdote que le diga a Dios: necesitas manifestar algo en la tierra, cuenta conmigo. Amén. No importa lo que esté pasando en la tierra, cuando el propósito eterno de Dios quiere manifestarse, el propósito de Dios funciona a un nivel que nada terrenal puede detenerlo. ¿Cuántos dicen amén? Y dentro de ese propósito eterno, nuestras oraciones son para pedir que se exprese en mí algo de lo eterno. Y tú tienes que estar listo a creer que no te vas a ir de la tierra hasta que aquello que pediste y creíste se cumple en tu vida. Entonces, si alguien vino y alguien te le diga: Señor, yo he creído en esto y no me voy a ir de esta tierra hasta que no vea cumplido aquello que yo he creído por tu palabra. ¿Por qué? Porque hace parte de tu propósito eterno. Por eso, amados, en el momento que va a suceder lo que Dios dijo que iba a suceder, es prohibido turbarse, es prohibido tener temor. ¿Por qué? Porque miles de personas van a perecer. Hay miles esperando que se levanten esos sacerdotes del Señor para ser bendecidos. Amén. Amados, si Dios quiere manifestar su propósito en la tierra y tú eres Zacarías, no puedes estar descuidado. Dios necesita a Juan el Bautista. No podemos estar distraídos cuando Dios necesita a su sacerdote. Mira el que está a su lado, dile: amado, no puedes estar distraído en estos tiempos que Dios te necesita. Dios quiere manifestar y expresar cosas eternas en el campo material. Hay personas que necesitan salvación en este tiempo. Es decir, desde lo eterno Dios los escogió para salvación, pero necesitamos los sacerdotes que vayan y hagan realidad lo que lo eterno ya fue. No sé si alguien está acá. Y el ángel le dice: yo vine a responder tu oración, pero ahora te tengo que dejar mudo. Versículo 20. Y como tú no has creído, te tienes que quedarte mudo, porque ¿para qué vas a abrir tu boca? ¿Por qué? Porque el problema es cuando tú dudas. El problema es cuando algo que debes hacer parte del propósito de Dios, vives dudando y confesando cosas que no son. Cuando tú eres alguien que empiezas a dudar y empiezas a hablar cosas que no son, es como ponerle queroseno al carro de Fórmula 1. El problema es que muchos estamos así, confesando cosas que Dios no nos mandó a confesar. ¿Por qué? Por la incredulidad de nuestro corazón. ¿Y por qué? Porque no hemos ajustado la verdad de Dios en nuestras vidas. Cada vez que venimos acá lo hacemos por costumbre. Creemos que esto es un tema de costumbre. Venimos cada acá, nos dormimos en el culto. Si predica, bueno, y si no predica también. Yo lo único que sé fue que cumplí con el pastor. ¿Con el pastor? ¿Cuál pastor? Dios necesita sacerdotes y creo que vinieron en esta mañana. ¿No?
Creo que están viendo este video en este momento, no sé, porque algunos son tan sinvergüenzas que no lo van a escuchar en casa. Pero aquellos, no sé si están acá, aquellos que han entendido que fueron escogidos desde lo eterno, con un plan específico, con un propósito específico, y cada vez que vienen a una reunión como esta, van a su célula, tienen comunión con Dios, es para recibir una verdad más pura. ¿Para qué? Para traer a manifestación lo que Dios quiere manifestar en el campo material y tangible. No es para tus cosas personales, amado. Vamos, dile que está a tu lado, no te quieres tan importante, esto no se trata de ti, esto se trata de Él y de su propósito eterno. Hay que ser intencionales. Ya conmigo, hay que ser intencionales. Si usted le pidió algo a Dios, tiene que ser intencional. No puede estar distraído. Señor, dame un hijo. Y llega el ángel a darte el anuncio. Usted es distraído, no sabe para qué vino el ángel. ¿Para qué más iba a venir? Pues para responderte. Que Dios te escogió para ser el padre del más grande de los profetas que ha existido. Pero está distraído. Pidiéndole a cosas, muchos pidiéndole a Dios cosas durante mucho tiempo que hacen parte del propósito eterno, y cuando Dios te quiere responder estás distraído. Entonces puede ser que Dios no pueda traer a manifestación lo que tú pediste. ¿Por qué? Porque eres un sacerdote dormido y distraído, que te has acostumbrado a venir a un culto y te acostumbraste a la mala vida que puedes tener y las circunstancias difíciles que pasas a diario. ¿Cuál es el problema, pastor? Si estás en la hora del incienso, y te comió la costumbre la vida. Ay, ¿verdad que tengo que ir al culto? ¡Costumbre! Mira, amados, cuando la costumbre le gana a la espiritualidad, estamos perdidos. Y vamos terminando con esto en el Salmo 141. El versículo 1, escuche lo que dice. Jehová, a ti he clamado, apresúrate a mí. Escucha mi voz cuando te invocare. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ya conmigo, es que está resuelto en Cristo. El velo se rompió y ahora podemos entrar confiadamente ante el trono de la gracia y saber que como hijos del Padre no soy. Amén. Pero miren lo que dice el versículo 2, que aquí queremos centrarnos y terminar. Versículo 2, que dice: y suba mi oración delante de ti como el incienso, y el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Allí está. Zacarías no está inventando nada, amado. Dios siempre se ha querido manifestar en el tiempo para que su propósito se cumpla. Por eso todo lo que se está enseñando es para la vida de fe, para que usted y yo seamos hombres y mujeres de fe. Amén. ¿Qué reclamaba Dios en el altar del incienso? ¿Por qué debía ser en la mañana y en la tarde? Los sacerdotes, antes de abrir el negocio, debían quemar incienso, y cuando se iban y cerraban, tenían que cerrar con incienso. ¿Cuál era la idea del incienso? El tema del incienso era una medida de gobierno sobre todas las actitudes que ellos iban a tener durante todo el día. El incienso, ¿qué es? Diga conmigo, la adoración y la oración. ¿Qué era lo que Dios requería? Que nada de lo que pase en el día hoy afecte tu vida para no ser el canal que Dios necesita en la tierra. Cuando vino Cristo, la hora del incienso son todas las actitudes que nosotros tenemos durante todo el día referente a algo que nos pasa. Así que, a diferencia de Zacarías, Dios, por haber roto el velo en Cristo, tiene el poder y la autoridad de aparecerse a cualquier hora de tu día para reclamar que tú le ofrezcas el incienso que Él espera, que es tu adoración y tu alabanza. ¿Ya conmigo? ¿A cualquier hora? Dígale, a cualquier hora del día. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Que como hijos de Dios, no sé si vinieron hoy, no sé si me están viendo, que como hijos de Dios, tener reacciones por las circunstancias de la vida que anulen tu capacidad de unir a otros con el Señor y el propósito eterno, es algo que no nos podemos dar el lujo.
¿Para qué presentas el incienso, tu adoración a Dios? Para que nada de lo que pasa en el día afecte tu capacidad de ser un canal de Dios para bendecir a otros. Y si hay algo que pasó, terminas en la noche ¿con qué? Con incienso, para que no te acuestes con eso cargando tu vida. A Zacarías le sacaron la foto a la hora del incienso. Dile que está a tu lado, pero Cristo viene a cualquier hora del día, en todo tiempo. Amén, así es. Por eso es que la cara que usted trae el domingo importa muy poco. Y hay algunos que traen una cara, hermano, que ni le digo. Hay algunos que tienen una cara que dicen, no, ay, si Dios le tomara una foto, hermano, cuando usted entrara acá. Algunos, ¿verdad? Pero esa no es la foto que Dios le va a tomar. ¿Sabe cuándo Dios le va a tomar la foto? Cuando el dinero suyo no alcanza. Cuando va el médico y él le da un diagnóstico contrario. Cuando las circunstancias difíciles están golpeando su vida. Es allí donde Dios viene y le toma la foto de cuál es su actitud. Si esa circunstancia le cambió el chip para ser ese sacerdote que Dios necesita, usted se mantiene siendo un sacerdote para Dios pese a las circunstancias que está viviendo. Dios está buscando hombres para ver cómo reaccionan cuando las cosas pasan, cuando las situaciones difíciles están pasando. Y siempre lo he dicho, no solamente cuando las situaciones difíciles están, sino también cuando las bendiciones llegan. Porque algunos sacerdotes no se descontrolan cuando están pasando momentos difíciles, pero sí cuando llegan las bendiciones tangibles de Dios a su vida. ¿Qué es lo que produce esa circunstancia que está viviendo? ¿Temor? ¿Está produciendo turbación en tu vida? Porque entonces somos nosotros que no hemos desarrollado una vida de adoración al Señor que nos permita seguir siendo esos canales de bendición por encima de las situaciones personales que tú estás viviendo en el día a día. Es que pastor, yo no puedo, pero ¿por qué no? Porque usted no sabe lo que estoy viviendo, hermano. No, pues qué respuesta tan impresionante. Pues si se sabe que tiene problemas, alce la mano los que tienen problemas. Pues todos tenemos problemas en la vida, amado. El tema es cómo estamos reaccionando ante esas circunstancias. El problema es si usted ha aprendido el incienso o no. Si su vida está rendida a Dios en adoración y eso lo prepara ante las circunstancias de la vida o no. El problema es que muchos ni oran. Muchos no tienen comunión con su Dios. Todos los que están aquí, todos los que están viendo, fueron llamados a salvación, pero también fuimos llamados a servir a Cristo. Ahora, ¿cuál es el nivel de éxito de nuestro llamado? No depende de algo que haya hecho Dios, va a depender de la suma de nuestras reacciones cuando las circunstancias vengan a golpear nuestra vida. Y si nosotros respondemos de una manera gobernada por el Espíritu de Cristo, entonces usted tendrá poder para conectar y bendecir a multitudes. Pero si usted es alguien que las circunstancias de la vida hacen que usted gobierne, en vez de ser gobernado por el Espíritu, esté gobernado por su carne, entonces definitivamente no podemos hacer nada para bendecir a otros y su vida se estancará en el Evangelio. ¿Cuántos dicen amén? La autoridad de Dios no está en el llamado ni en el servicio, sino en la acumulación de poder y autoridad que usted acumula cuando, a la hora que usted manifiesta una vida gobernada por Dios. Ante las tentaciones, ante las situaciones difíciles. Por eso, amados, el poder que vamos a manifestar es si nosotros somos estables en reaccionar ante las circunstancias que nos trae la vida. Si somos un montón de gente inestable, que se nos vuela la cabeza por cualquier cosa que nos pasa, vamos a perder efectividad en ser esos sacerdotes que Dios necesita. Pregúntale al que está a tu lado, ¿y cómo viniste hoy? ¿Con la tapa volada? No, lo peor que usted puede pasar es que se le huele la tapa. Dile que está a tu lado, ten cuidado si se te vuela la tapa, cualquiera te puede echar cualquier sustancia. Hay gente muy maldadosa en la vida.
Dile, por si no lo sabías, hay gente muy mala en esta vida. Así es. Y si tú eres alguien que como hijo de Dios vive con la tapa volada, hay gente que va a venir a vaciar sobre ti sustancias que no pertenecen a la verdad de Dios. Pero la circunstancia, claro, ahí aprovecha el enemigo y viene con sustancias de enojo, de ira, de contienda, de frustración. Y yo no sé por qué estoy así. Claro, amado, si cualquier circunstancia te vuela la tapa, cualquier problema, cualquier situación en la vida te está volando la tapa. Y como no eres alguien que prende el incienso en la mañana y en la tarde, pues no la tapas. No sé si alguien me está. Así es. Amén. Y claro, como no la tapas, el enemigo toma ventaja. ¿No he escuchado lo que dijo el apóstol? Dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Cada vez que usted se enoja, cada vez que se le muere la tapa, y usted no la tapa, el enemigo se aprovecha de usted, llenándolo de orgullo, de soberbia, de altivez. Pero menos mal que eso no pasa a los que están acá. No sé si a los que están ahí viendo. La pregunta es, pregunta al que está a tu lado, ¿y cómo está tu tapa? Vamos, pregúnteselo, ayúdeme por favor. ¿Y cómo está tu tapa? ¿Está bien ajustada? ¿O ya se voló? ¿Cuántos sabemos esta verdad eterna que Dios habita en nuestros corazones? A ver, ¿cuántos saben? ¿Cuántos saben esta verdad eterna que Dios habita en el corazón de sus hijos? Pero ¿saben cuál es el problema, amado? Que muchas veces algunos se comportan como si Cristo se hubiese ido de vacaciones hace rato. Una cosa es declarar una verdad, Cristo vive en mí, y otra cosa es que esa verdad presente esté en nuestras vidas. Cada vez que tú enciendes el incienso, sabrás que tendrás conciencia de mi presencia. Eso era lo que el Señor les decía. Cuando tú enciendes el incienso, tendrás conciencia de que mi presencia está en ti. ¿Saben cuál es el problema de muchas personas que hacen cosas y no son conscientes que el Señor está ahí? Claro, usted vive el día y hace un montón de cosas, se estresa, hace un montón de cosas, peca y hace un montón de cosas, pero no es consciente de la presencia de Dios en su vida. ¿Sabe por qué? Porque no prendió el incienso. Wow. Cada vez que enciendas el incienso, tú sabrás que mi presencia está en ti. Amén. Y el Señor estará presente en ti cada vez que el Señor gobierna tus reacciones. Si Dios no está gobernando nuestras reacciones en medio de las circunstancias, ¿qué quiere decir eso? Que Dios no está presente. Por eso cada vez que sacas el martillo, te golpeas el dedo, ¿qué sale de tu boca? ¿Maldice? ¿O bendice y alabas al Señor? En esas cosas tan sencillas. En eso sí, estoy en el trabajo y me machuqué el dedo. ¡Ay, Dios, bendito eres! O maldices hasta la suegra. ¿De qué depende eso? ¿De qué depende eso? Si tú eres alguien que eres consciente de la presencia de Dios en tu vida, en todo tiempo y en todo lugar. Amén. Entonces, cuando quiere salir el gorila que está dentro tuyo, que a veces sale, dile que está a tu lado, eso le pasa a todos, hasta el pastor. ¿Por qué? Porque no eres consciente de la presencia de Dios en ti. Entonces eres fácil de decir la boca, lo decíamos el día jueves en el ayuno, que cuando el Espíritu Santo no gobierna tu vida, entonces eres alguien áspero cuando hablas, cuando dices, maldices, calumnia y haces un montón de cosas que nada tienen que ver con el Espíritu. ¿Por qué? Porque no eres alguien que tiene encendido el incienso de la adoración y alabanza a tu Dios. Si puedes adorar a Dios en medio de tu dificultad, lo que tú estás levantando es un nivel de autoridad que nos va a permitir hablar 2 o 3 personas y edificar un canal de bendición para muchos. De nada sirve hablar mucho, pero no ser un canal de bendición. ¿Por qué? Porque no eres alguien que habla y vive conforme a lo que dice. Eso es lo que estamos buscando aquí en San Genaro. Es lo que Dios está viniendo a buscar cada domingo. ¿Qué, pastor?
una medida que traiga solución al sector, a la familia donde usted está. ¿Qué viene a buscar aquí? Que un varón se levante con una medida. No sé si vinieron esta mañana. Y que esa medida, usted sea el canal de bendición para bendecir su casa y su familia. Así es. Que usted como mujer sea el canal que Dios utilice para bendecir su casa. Amén. Así es. Y ya cuando usted bendiga su casa y su familia, podamos bendecir el barrio de San Genaro, de Tupa y cualquier distrito y otra nación donde Dios quiere enviar. ¿Por qué? Pero Dios viene a buscar una medida. Dios vino a tomarte la foto en estos días. La pregunta es, ¿cómo te cogió? ¿No viste usted que parece cuando le toman la foto? Y dice, no me gustó esa foto, me la puede cambiar, dile que está a tu lado. No, ya te la tomó el Señor. Te agarró en el momento que era. A lo natural. A lo natural, ¿sí entienden? Porque una cosa es que usted posa, ¿sí me entienden? Yo he visto algunos. Claro, pone la mejor pose porque saben que le están tomando la foto. El tema es cuando te la tomen desprevenido, despelucado, así medio levantado. Ahí es donde Dios viene a tomarte la foto. En los momentos difíciles, en los momentos de dificultad. ¡Tra! Y Dios dice, este hombre agrada a mi corazón. Amén. Y puede ser un canal de bendición para otros. ¿Por qué? Porque en medio de sus peores momentos me sigue adorando, me sigue alabando, no maldice. Yo lo veo ahí, firme en la fe, bendiciendo a otros. No importa las circunstancias que está pasando, no deja de anunciar el glorioso mensaje que le mandé a anunciar. Dice el Señor hoy que debemos comenzar cada mañana y cada tarde haciendo un balance. ¿Y cuál es el balance? ¿Cómo tu vida, si tu vida por causa de las presiones se ajustaron o te desajustaron para la voluntad de Dios? Amén. La vida se trata de qué, pastor? De que algo espiritual alguien lo pueda hacer tocable y tangible. Amén. Es decir, que la adoración real a Dios es la que lleva las cosas espirituales a lo tangible. La pregunta es si realmente usted y yo somos adoradores. Hoy nuestro incienso no es humo, nuestro incienso no es una canción. Todas estas cosas sirven, la alabanza, la adoración, todo sirve. Pero nuestra adoración es cómo vivir creyendo en medio de un mundo que duda. ¿Cómo me mantengo yo creyendo en un mundo incrédulo? Como en medio de un mundo desarticulado, desanimado, lento, tú puedes correr a cumplir la palabra que Dios te mandó. ¿Cómo tener gozo en medio de un mundo que llora por las circunstancias y los padecimientos de esta tierra? Eso es lo que se espera de un hijo de Dios. Permanecer firmes todos los días, reforzando la decisión y decirle al Señor, quiero vivir para adorarte y para servirte, siendo un canal para bendecir a otros. Amén. Lo hemos hablado muchas veces. Usted no sé si se acuerda de Pablo y Silas. Va a predicar a Filipos, llegan a Filipos, echan fuera un demonio y estos hombres se llenan de soberbia, los azotan 49 azotes. Le destrozan la espalda, lo meten en el calabozo de más al fondo. La pregunta es, ¿usted qué haría como hijo de Dios? Si por servirle a Cristo usted está padeciendo, si por servirle a Cristo usted no tiene a veces lo necesario, si por servirle a Cristo a veces usted está pasando ciertas cosas que usted cree que no debería pasar, porque muchos hacen es maldecir, renegar. Pero Pablo y Silas adoraban a Él. ¿Qué hacían Pablo y Silas? Adoraban al Señor. Y en medio de su adoración, ¿por qué? Porque cuando tú empiezas a adorar a Dios en medio de tus crisis, Dios empieza a hacer cosas extraordinarias. No cuando maldices, no cuando reniegas, sino cuando eres alguien que mantienes el incienso a Dios encendido. La cárcel tembló, los grilletes se rompieron, las puertas se abrieron. Pero ¿saben qué es lo glorioso de esto? Que Pablo y Silas no tenían centrado su vida en sus propios problemas,
eran las circunstancias de ellos. Ellos no vivían para solucionar sus problemas, porque si hubieran vivido para solucionar sus problemas, cuando se rompen los billetes, se abren las puertas, se hubieran ido de la cárcel. Ellos vivían para hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuál era la voluntad de Dios perfecta para ellos? Ser un canal de bendición para otros. Por eso, aunque se pudieron escapar de la cárcel, no lo hicieron. ¿Sabe por qué? Porque ellos sabían que la mayor gloria que tenían es ser canal de bendición de Dios para otros. Ser unos sacerdotes. Hicieron que ningún preso se escapara. Y el carcelero esa noche y su familia recibió salvación y vida eterna. No sé si alguien está acá. Lo que vine a decirte es que puede ser que en medio de tus circunstancias difíciles Dios tiene personas para bendecir. El problema ¿cuál es? Que cuando estamos demasiado enfocados en nuestros problemas, nos olvidamos que fuimos diseñados para ser un canal de bendición para otros. ¿Cómo hacer? Y aquí termino, para que lo eterno no se frene en mis días, pastor. Lo que dijo el Señor: no se vayan a dormir ni se levanten con una vida descontrolada. Que sus vidas en la mañana, cuando se levanten, estén en el gobierno absoluto de Dios, y que cuando se acuesten, su vida esté en el gobierno absoluto de Cristo. No se levanten ni se vayan con una vida descontrolada, ni se acuesten con una vida descontrolada. ¿Por qué? Porque eso va a hacer que ustedes pierdan la razón por la cual nacieron: ser unos sacerdotes, canal de bendición para otros. Si usted está acá, dile que está a tu lado hace tiempo, no eres inocente. Hace rato estamos hablando de que usted es una persona que fue diseñada para hacer bendición para otros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Que Dios ha venido preparando en este tiempo. Llegó el tiempo que usted deje de jugar el Evangelio. Debes aferrarte y rendirte al Señor para un nivel mayor de compromiso. Hoy puedes determinar salir de este lugar y seguir quejándote por las cosas trágicas que pasaste o pasas, o dejarás marcas eternas siendo un canal de bendición para otros y siendo un referente para que las demás personas quieran vivir para seguir a Cristo. Amén. Aplauda al Señor. Nos vamos a pie.